Bueno. Del otro lado de la pecera, mirándonos con preocupación, está Manuel Pacheco en sonidos y controlando todo para que no se escape nada por acá, haciéndome señas de ojito, así como una madre que controla a su hijo, el señor Fede Bogado, manejando todo el video y todo lo demás. Y aquí sentados en la mesa tratando de acercarle las noticias, reflexiones y más o menos lo que salga nosotros dos. Marco Pacheco, mucho gusto. Hoy no está con nosotros nuestro querido Pelito Escobar, que se va a sumar el jueves que viene, muy probablemente. Así que nada, le mandamos un saludo enorme. Muy bien. Eso. ¿Cómo pasaste todo lo que pasó desde el jueves a esta parte? Por Dios, ahí prendida a la tele, y como siempre me hace acordar de vos, ¿viste? Eso de que pasa tan rápido todo que a veces inclusive algo como que pasa, ¿sí? Tal cual. Lo de Cristina, lo que fue el Día de la Bandera, la reacción de Patricia Bullrich, Milei con el tema de Israel. Contame de Patricia Bullrich, La Patricia Bullrich contestándole a Cristina, viste, como bardeándole el día que pide que la marcha se dirija al Parque Lezama. Sí, que se habían ido. La contestación de Bullrich. Claro, porque toda la gente se había citado para el Día de la Bandera, sí, en San José. San José 1111, dirección, sí, que ya va a quedar grabada. Exactamente. Entonces se habían convocado ahí, pero la patota Bullrich durante la madrugada había llenado de efectivos policiales, vallado al mejor estilo de ella, para que no puedan ingresar. Entonces Cristina mandó un mensaje para redireccionar la gente hacia el Parque Lezama. ¿Y qué dijo la patota? Porque ahí fue donde ella le dijo a Patricia Bullrich que era una fracasada. Así al mejor estilo. La señora violenta le llamó. La señora violenta. La señora violenta le llamó. Y dijo que no caigamos en juegos y qué sé yo, de para que no rocemos y todo ese tema, ¿viste? Sí. Y bueno, la Bullrich no le gustó nada y dijo que las cosas se tienen que cumplir por un tuit, ¿viste? Y después andaba, bueno, en los canales de televisión afines al gobierno, también diciendo lo mismo, que las cosas se tienen que cumplir y que la ley es para todos. Claro, pero ¿qué cosa se puede cumplir? Por ejemplo, pongámosle, mañana se juntan en la vereda de mi casa o de tu casa 300 vecinos, y todos se juntan para cantarte las mañanitas porque está lindo el día. ¿Qué ley se está infringiendo? Y depende, ¿a qué le llamemos ley también? Porque hoy la ley, viste, como que no es ley, así no, que porque estamos viendo, es complejo saber cuáles son los puntos de que uno pueda respetar o no respetar, o en qué infringir la ley. Viste que esas cosas que por primera vez en la vida a mí me pasa de que el salir al balcón ya es un problema, imagínate, pero mal, mirá que los canales de televisión, cómo le dan palo a eso de salir al balcón. No, Majul, pobrecito, está loco, en cualquier momento Majul queda de cama. Majul le va a agarrar un ataque cardíaco. ¿Viste que dicen que la guerra en Irán fue por culpa de Cristina? Sí, pero lo que faltaba también. Yo cuando escuché eso, yo dije, pero eso era ya el moño de la, ¿viste? No, sí, la cerecita de la torta, no sé qué más, ¿viste? No, pasa que yo me imaginaba, ese hombre debe soñar con Cristina, ¿no? Porque él, Feynman, imagínate, que sobre todo el que pasa hablando constantemente de Cristina. ¿Qué hace Cristina? ¿Qué no hace? ¿Qué deja de hacer? Todo. No la tengo en mi cabeza, Cristina, dice, y continúa con lo de Cristina. Mentira, todos sabemos que la sueña, Yo creo que como el que dice, viste, que tiene un pinche en el trasero, más o menos así, viste, el tipo, porque el calvario de él, no sé, la condena de Cristina, para él, le veo tan posesivo con lo de Cristina y diciendo a la vez, no sé, no aceptando de que todo la vida de él se basa en Cristina. Claro, los sobres que le llegan se basa en Cristina, porque tenés que hablar mal, ¿no? Vos fíjate que Cristina del Fuerzo es el cuerpo del habitatorio sobre el cual andan satelitando un montón de periodistas y partidos políticos. Sí, tal cual. Al punto tal de que si Cristina por H o por B se retira de la política, ¿dónde van a ir a parar eso? ¿Cuál va a ser el nuevo enemigo? ¿De qué van a hablar? No, pobrecito, van a hablar del pasado, se van a hacer historiadores para hablar mal del pasado de Cristina. Tal cual, Marco. No, yo vi, por ejemplo, que Cristina la había llamado fracasada a la Patricia Bullrich porque dijo que en el fondo Patricia Bullrich y Macri eran dos fracasados que nunca habían logrado nada. Tal cual. Y que tampoco le hizo mucha gracia a la Pato Bullrich. Nada, entonces la vi también despotricando por canales, todo, por eso pensé que era por ese lado. Ahora, qué impresionante también lo de Parque Lezama, cómo se armó ahí de nuevo, y ya se está convirtiendo en una linda costumbre esto de la voz del omnipresente de Cristina.
Y vos sabés que me recuerda mucho, viste, en las películas, cuando vos ves que aparece el mensaje, por ejemplo, hay una rebelión X, y aparece la voz del líder o de la voz de la esperanza que aparece del líder, entonces toda la gente se detiene, mira hacia todos lados. No se escuchaba ni los respiros. Claro, en ese plano hollywoodense donde ves que todo el mundo, que viene el típico aplauso, es donde empieza uno y después se van sumando todo. Sí, la lluvia de aplausos, sí. Bueno, a veces me da esa sensación, ¿viste? Cuando vos sentís la voz, aparte prístina, clarita, omnipresente en ese momento, y vos decís, qué bárbaro, qué fuerte la presencia, aún en la ausencia. El significado, ¿no? Claro, porque vos ves que la sola voz de ella... Por un mensaje. Creo que la primera vez en la historia, no me acuerdo. Sí. Yo no recuerdo que un líder o alguien así con tanto poder como fue la investidura presidencial de Cristina se comunicara por X razones a través de un mensaje, y como vos decís, que la gente esté tan alerta, ¿no? Como que llega ese momento que fue para escuchar ese mensaje. Exactamente. Y ahí tenemos, mirá, el símbolo, porque lo que... Yo no sé si se dieron cuenta, yo creo que no se la esperaban, por la reacción que tuvieron después, creo que no se la esperaban, que Cristina transformaron una adversaria política en una adversaria mucho más grande y sobre todo en un símbolo, porque ahora la transformaron en algo gigante, en algo enorme. Porque ahora, por ejemplo, viste que va a venir Lula a visitarla. Sí, estaban viendo. Y yo te digo, guarda que no empiecen otros presidentes a venir directamente a visitarla a Cristina. Sí, yo creo que puede llegar a suceder. ¿Puede decir que va a aparecer un Correa, va a empezar a aparecer presidentes de... La presidenta de México, en mi vida, yo soy un enamorado de la presidenta de México, que hoy está cumpliendo años. Una calidad de persona. Sí, maravillosa. Me gusta con la seguridad que habla, con esa... transmite como hasta una tranquilidad cuando habla, ¿viste? Sí, profesora. Aparte, me gustó que en este momento, como es justo de este día, donde les digo, estoy desconectado de mi cerebro, no me acuerdo el nombre. Yo soy un fan número 1, pero no me acuerdo el nombre, por ejemplo. Y ella cuenta como un político de la oposición en México, no, era un humorista, cuando le preguntaron por su presidencia, el humorista dijo que ahora había un ama de casa en el Palacio Presidencial, y ella le responde orgullosa que efectivamente ahora hay un ama de casa, y también es madre, y también es abuela, y también es profesora, y también es científica, y además general en jefe de todas las Fuerzas Armadas del país de México. Algo más no les faltaba. No, por eso, y se ganó los aplausos de todo, y a mí me encantó, porque en ese discurso no solo está la devolución de la chicana política, sino también plantar raíces de la importancia, plantar bandera, mejor dicho, de la importancia y los diferentes roles que tiene una mujer. Porque sí fue ama de casa, porque sí fue profesora, fue madre, abuela, todo. Y ahí está. Y entonces también, o al menos a mí, me hizo un llamado a la reflexión incluso de eso, ¿entendés? De que un ama de casa, decirlo de manera peyorativa. No hay ser más esencial en la sociedad que quien está de ama de casa. ¿Entendés? Quien está ahí al frente de sosteniendo y manteniendo la casa, vidas, ¿no? Exactamente. Porque varias vidas, no solo los chicos, a veces el marido, el abuelo, la madre. Era la base en la sociedad romana, por ejemplo. La única que podía transmitir las historias, la cultura familiar, todo, eran las esposas. Por eso ellas tenían un rol fundamental en las culturas romanas, en la cultura griega, porque era lo más esencial, era eso. Ojo, no es que estoy defendiendo ni sacralizando el rol de ama de casa, porque también es la mujer de más está decir que puede elegir si ser ama de casa o no. Y es más, hay hombres que ocupan ese rol también. Exactamente. Hay hombres que se ocupan ese rol, se quedan en la casa mientras es la esposa o la pareja o la compañera la que sale a ayudar el puchero y todo eso. Se quedó sin trabajo o cosas así, o gana menos y no le conviene. Claro, o por mera decisión. Exactamente. Y ahora es revalorar ese rol, el rol de quien se queda ahí
organizando y administrando la casa, que me parece que no estaría algo maravilloso, fácil, pero para nada. Y entonces la respuesta de la presidenta en ese momento me pareció maravillosa. Y lamenté, te juro que lamenté que no haya sido contemporánea con Cristina. Yo dije, qué lindo hubiese sido dúo, exactamente, sí, que en la punta norte de América Latina y en la punta sur de América Latina haya habido dos presidentas fuertes, inteligentes, unidas, claro, trabajando juntas. Claro, porque Cristina fue una excepción en su época. Después, por suerte, ya ha habido más presidentas, incluso fíjate, presidenta de Italia, donde la tenés en el costado absolutamente opuesto, es una militante de la ultraderecha, sí. y ahí está, y es presidenta. Entonces, genial que las pueda haber incluso de distintos colores políticos, aunque uno no comulgue con eso, pero que ahí está ella, ejerciendo su derecho como mujer de poder ejercer y liderar a su país. Por supuesto. Entonces eso es alucinante, porque fíjate que dentro de nuestra misma política también tenés un variopinto conjunto de mujeres ya pertenecientes como actantes de la política que ya nadie discute por su cuestión de género. Entre ellas, como hablábamos recién, está la Patota Bullrich, está la Lilita Carrió, está la Cris, no sé, hay un montón. Entonces, que son todos figuras fuertes dentro de nuestra política nacional, provincial, porque acá hay concejalas, diputadas, todo que son donde ya nadie desconoce o minimiza su rol solamente por una cuestión de género. Claro, ya eso queda aparte, digamos, hay más temas más difíciles como para reflexionar, arreglar o ver, ¿no es cierto? Claro, ahora yo creo que el pasito que nos falta dar, que es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la sociedad, para la humanidad, para la humanidad, para la sociedad, es empezar a normalizar, por ejemplo, al género trans dentro de la política. Porque cada vez que ha habido una persona trans en la política, se ha comido las gastadas de todo el mundo, y ahí sí vos ves que surge de nuevo el cuestionamiento. Recuerdo que durante la gestión de Alberto había, no me acuerdo bien en qué rol, pero había una persona trans en el gobierno, y en ese momento también se comió el escarnio de todos lados. Y hoy por hoy no sé qué sucedería, por ejemplo, cuando está tan validada la agresión a otras personas. Como la violencia es el pan de cada día, ¿no? Claro, cuando vimos la violencia verbal, como por ejemplo ahora la de este niño, Ian, que la familia al final empezó una querella contra el presidente por hostigamiento, por agresión. Hostigamiento y agresión, sí. Claro, porque Milei en un Twitter lo llamó Cuca a ese niño, y nada, bueno, le produjo un muy mal momento, y por suerte la familia no se quedó callada, nada, y salieron y iniciaron acciones legales, que espero que lleguen a buen puerto. Ahí ya dependemos de nuestra justicia, de nuestra corte, pero yo espero que al menos en este caso estén iluminados y que les den calce a eso, porque la verdad es que salga todo bien, claro, que den curso rápido, no que se quede encarpetado nuevamente la situación, ¿viste? Porque viste que la justicia acá tiene carriles bien diferentes, ¿no? Hace rato cuando hablabas de la justicia yo te iba a decir que en las universidades, ahora en las facultades, deben enseñar justicia penal, justicia civil, justicia bla bla bla, y también justicia Cristina, ¿viste? Porque es como que se abrió una nueva rama de la justicia que tiene que ver con Cristina, donde la corte está improvisando constantemente, donde tenemos que ahora, por ejemplo, ella presentó la lista de visitas, porque ahora los jueces le exigen que ellos son los que deben autorizarle quién la visitan y quiénes no, cuando eso no sucede en otros lados. Sí, dice que para que Lula venga, como decías hace un rato, se le pide, dicen los jueces, que tiene que pedir con anticipación. Claro. Y a él, ahí sí le aprueban los jueces, podría estar viniendo. Sí le aprueban los jueces y en su momento, obviamente. Claro, viste, entonces eso no sucede en ningún lado, porque los jueces no pueden decidir quién te visita y quién no. El juez determinó, vos sos culpable y
Ahí pasás tu condena, listo. Ejecuto la condena, digamos, listo. No lo que son los hasta detalles. Ahí llegó. Claro. Después, en todo caso, si rompés o no rompés el reclutamiento o lo que sea, listo, ahí sí lo decide un juez, poner el castigo, la reprimenda, lo que fuere. Pero no esto de tener que estar pidiendo permiso quién te visita y quién no, porque no sucede así con ninguna persona que esté privada de su libertad. Y sí, Maco, pero imagínate que si discutían y se armó todo el revuelo de día tras día, el tema del balcón. Sí, bueno, es que van a buscar ir más allá. Buscan el pelo al gato, ¿viste? Algo así. Claro, van a buscar ir más allá. Hablando de gatos, ya que me diste el pie. El Sony 26 tenemos tiempo. ¿Viste lo de Yuyito? No, acá nos ponemos en este momento, señor oyente, señora oyente, matecito de Zulma y yo agarramos el mate, agarramos la escoba, nos ponemos los ruleros y nos paramos en la puerta de la casa. Exactamente. Que la Yuyito salió a decir que ella no se saluda con Karina. ¿Por qué? Porque se encontraron las dos en un evento de la High Society ahí en Buenos Aires, de la creme y no se saludaron, pero se miraron así como la gente. Entonces salió Yuyito en su programa a decir que no hablaba con Karina porque ella, cuando había estado de pareja con Milei, había visto cosas horribles y entonces quería alejarse de todo eso. Entonces quedó picando después en los medios. ¿Qué fue las cosas horribles? Saquemos el haberlo visto desnudo a Milei. Ok, podría ser una de esas cosas, pero dejémoslo de lado. Entonces lo que se preguntan todos los canales es: ¿qué son esas cosas horribles que dijo Yuyito que vio? Y también otros teorizan si no está apretando en vivo al presidente y a su hermano. Si no es eso, una extorsión en vivo. Todo puede ser con Yuyito, Porque si vos decís, aparte que tiene experiencia ya, con los primeros jefes. Pero vos imaginate que agarre y te diga así al aire: he visto cosas horribles, sabiendo que se está refiriendo al presidente. Y más en la situación que está pasando hoy él también, ¿viste? Claro. Digo, si le conoces. Claro, bueno, pero entonces ella sabía que acto seguido todo el mundo le iba a empezar a preguntar qué es. Entonces se dice que tiró así la fichita para que del otro lado algo suceda. O sea, el famoso extorsión. O sea, déjame contento si no hablo. Claro, exactamente. Y todo puede ser. Yo la última vez que le vi a Yuyito andaba en una iglesia que se filmaba, que estaban cantando, que ahora ella apostaba lo que es Dios y qué sé yo, y yo no aguanté la risa y cambié el canal porque dije, no, estoy perdiendo mi tiempo, ¿viste? De golpe, súper, ¿cómo se diría? Bizarro. Religiosa. Ah, mirá, no sabía. Súper religiosa, cantaban todo y ella se filmaba, ¿viste? Como acá estoy con los hermanos, algo así, sin denigrar ni hablar de la iglesia, sino la actitud de ella, ¿viste? Sí. De conocer quién es Yuyito en realidad, creo que nosotros le conocemos, el pasado, de cómo se hizo. Ahora va a aparecer ella, ahora aparece en la serie de Menem. ¿Viste la serie que se va a estrenar ahora por Prime Video? Sí, es una biografía donde trabaja Leonardo Sbaraglia haciendo de Menem, que de es Caballos maravilloso. Salvajes. Sí. Y la verdad que está idéntico. Y entre uno de esos dicen que aparece ahí también su romance con la Yuyito. Sí, así que una serie aparte que pienso ver ahora cuando salga, creo que en julio salía, va a estar buena para verla, dicen que está muy buena, al menos el tráiler se lo ve espectacular, así que nada, vamos a estar ahí ya aparece la Yuyito. Bueno, y ahora siendo las 18:30 nos vamos un ratito a la pausa. Dale. Con los amigos de Divididos. Muy bien.
Toda la agenda deportiva con Federico Bogado. Deporte local, provincial, nacional e internacional. Los lunes, miércoles y viernes a las 16 horas por Radio Más 92.9, Canal 35 TV y www.radiomasnoticias.com.ar. Momento glorioso que te... 1, 2, 3. ¡Güey! Gente, esto es producto del esfuerzo de los misioneros. Todos estos foquitos lo pagaron los misioneros. Y es progreso, y es seguridad. Y este es el tramo de la ruta nacional número 12 más transitada la más de la transitada. provincia. Este tramo hasta Santa Ana más transitado. La media son 5.000 autos, más o menos 4.000, 5.000 autos diarios. Y para el municipio de La Zona un progreso tremendo, un avance enorme. Bueno, para toda esta zona, esto es una felicidad para el misionero. Es felicidad, sí. ¿De qué se trata gobernar? De hacer un poquito más feliz la gente cada día. Eso nomás, no. Sí. Y bueno, hoy dimos paso más. Algo más tiene que haber con Charlie Aguirre para informarte desde muy temprano. Sintonizás la 92.9, Canal 35 TV y www.radiomasnoticias.com.ar. ¿Quiénes deben aplicarse la vacuna antigripal? Personal de salud, embarazadas en cualquier trimestre de gestación, puérperas, niños de entre 6 y 24 meses de edad inclusive, personas de entre 2 y 64 años inclusive, con factores de riesgo, adultos mayores de 65 años y más, personal estratégico. Si perteneces a estos grupos, acércate al centro de salud u hospital más cercano y solicita tu vacuna. La vacuna es gratuita y obligatoria. Vacunate, es bueno para vos, es bueno para todos. La medicina fetal es la interdisciplina que se ocupa de estudiar los embarazos de alto riesgo. El alto riesgo puede ser identificado en la ecografía de la semana 11-14, donde uno establece el riesgo de alteraciones cromosómicas, preeclampsia, restricción de crecimiento, riesgo de hipertensión en el embarazo y poder prevenir algunas de estas complicaciones. En el Hospital Materno y Neonatal funciona la unidad de medicina fetal, que es un equipo de salud interdisciplinario formado por obstetras, neonatólogos, imagenólogos, médicos genetistas, el equipo de salud mental, el equipo de servicio social, cardiología y distintas especialidades quirúrgicas que abordan de manera integral al binomio madre e hijo. Esta labor es fundamental para garantizar un inicio de vida saludable y seguro para las familias que acuden a nuestro hospital. Sintonizar Radio Más en la 92.9, los sábados de 11 a 13 horas, nuestro folclore nacional y también chamamé. A partir de ahora, suena en Radio Más. Más voces en su séptima temporada, con la conducción de Mariela Sosa, Marcela Nilsson y Karina Aguirre. Periodismo, actualidad y política. Como siempre, invitados en un programa de voces femeninas. Los lunes, miércoles y viernes a las 17 horas, en vivo, por Radio Más 92.9, Canal 35 TV y la pantalla del 6. Más voces, somos más. El parque solar más grande que tenemos en la provincia, estamos hablando de un parque solar que va a inyectar 10 megas. Es una mega obra, es un parque solar fotovoltaico de 20 hectáreas. Brindando el servicio de energía no solo a todo Oberá, sino también para potenciar el parque industrial de Oberá, para que las industrias puedan no solo establecerse, sino también brindar el servicio de potencia necesaria.
No dejemos que el dengue se quede para siempre. Elimina el agua estancada y vacunate. Toda la agenda deportiva con Federico Bogado. Deporte local, provincial, nacional e internacional. Los lunes, miércoles y viernes a las 16 horas por Radio Más 92.9, Canal 35 TV y www.radiomasnoticias.com.ar. Momento glorioso que te... 1, 2, 3. ¡Güey! Gente, esto es producto del esfuerzo de los misioneros. Todos estos foquitos los pagaron los misioneros. Y es progreso, y es seguridad. Y este debe ser el tramo de la ruta nacional número 12 más transitada La de más la transitada. provincia. Este tramo hasta Santa Ana, la más transitada. La media son 5.000 autos, más o menos 4.000, 5.000 autos diarios. Y para el municipio de la zona un progreso tremendo, un avance enorme. Bueno, para toda esta zona, esto es una felicidad para el misionero. Es felicidad, sí. ¿De qué se trata gobernar? ¿De hacer un poquito más feliz la gente cada día? Eso nomás, no. Y bueno, hoy dimos paso más. Algo más tiene que haber con Charlie Aguirre para informarte desde muy temprano. Sintonizás la 92.9. Cuando son las 18:38 minutos en la ciudad de Posadas, con un que ellos dice que está haciendo 7 grados, pero 6 grados, se me acaba de actualizar por eso, Sí, se me había ido. Claro, se había ido justo. Así que, claro, 6 grados centígrados, un chiflete que Tilabolio dire. Estamos viendo uno de los frentes fríos más grandes. Sí. Acabamos de pasar la noche más helada en lo que va del año. Ya vamos a abordar en un ratito el tema para poder ayudar o colaborar con las personas que están en situación de calle. Pero ahora, Zulma querida, ¿qué pasa cuando alguien quiere comunicarse con nosotros? Si te querés comunicar con nosotros, podés bajarte la aplicación de Radio Más 92.9 o podés también mandarnos mensajitos de WhatsApp al 3765-160860. ¿A dónde? 3765-160860. Una vez más, por favor. 3765-160860. Muchísimas gracias. También nos encontramos en Instagram con @929 Radio Más, @canal 35 TV Oficial, y en la web estamos en radiomasnoticias.com. Pero muchísimas gracias. Hoy quería comentarles, me encontré con algo curioso, ¿viste? Las curiosidades de la historia o de las repeticiones. Leí por todos lados que decía el 24 de junio, que es ahora, podía decirse como el día más argentino. No entendía por qué, ¿viste? Entonces entré a leer, y viste que dije que hoy es el cumpleaños de la presidenta de México. Bueno, pero también en un 24 de junio, acá en Argentina, en 1789, nacía el sargento Cabral. ¿Viste de la marcha de San Lorenzo? Que salvó la vida del general San Martín. Sí. Bueno, él. En 1911 fue duplete, porque ahí nacieron dos. Nació Ernesto Sábato, escritor argentino maravilloso, famoso, físico y escritor, y Juan Manuel Fangio. Mira, los dos nacieron también exactamente en 1911.
Después, en 1978, nació Juan Manuel Riquelme. Entonces, pero Juan Román Riquelme, perdón, no sé por qué dije Juan Manuel. En el 1987 nació el capitán Lionel Messi, que hoy está cumpliendo 38 años, el capi que todos queremos. Obvio. Y después, del otro lado de la balanza, pasando al quienes finaron este día, dos grandes cantantes nos dejaron. En 1935, el mudo, el zorzal, la voz maravillosa de Carlitos Gardel, se extinguía, y en el año 2000, el Potro Rodrigo. O sea, dos grandes cantantes populares morían este día. Entonces, fíjate qué particular que es esta fecha. Por eso en muchos portales, en muchos lados lo están nombrando como el día más argentino. Y habría que ver, viste, por la conjunción de mirar todos los nacimientos copados en esa época y también los fallecimientos. Impresionante. Qué increíble, ¿no? La verdad que se ve Claro, así. entonces me llamó mucho la atención de eso. Sí, a mí me llamó la atención porque eso que dijiste, que están nombrando en los canales y eso, es cierto, y en las radios también. Y así fue que me enteré que Gardel falleció en un accidente de avión, por ejemplo. Claro, Yo claro. eso no sabía. Hoy me enteré por la radio. Sí. Mira, encima una radio gorila que estaba escuchando, porque a mí me gusta mucho escuchar la otra voz también, ¿viste? Nada más, vale. Para poder criticarle, porque como que hago un desahogo, digo, pero ¿quién carajo se cree que es? Fíjate lo que está diciendo este gorila. Le respondés, estás haciendo algo y le Claro, decís, callate, pero vos. ¿qué dijo? ¿Viste? Allá de la cocina haciendo el pan, ¿viste? Claro. Escuchando las boludeces que dicen estos tipos afines, los ensobrados, los famosos ensobrados. Que Milei ahora tuiteó como el 90%. No odiamos lo suficiente, puso 90% a todos los ensobrados, periodistas ensobrados. Dios. Entonces puede hacer. No, claro, es que oscureces, dice, ¿viste? Claro, Dice que te dice, Gardel, mejor callate. No Gardel muere en Medellín, en Colombia, en 1935, cuando estaba terminando una gira, o creo que estaba en plena gira, que muere ahí también junto con Lepera y... Ay, no me acuerdo cuál era su otro guitarrista. Estaba Gardel, Lepera y... Ay, ¿quién es el papá? Era el papá de esta vedette argentina también, muy conocida, que ella contaba incluso que a partir de ahí la familia queda, ella, su mamá, todos quedan en una situación económica muy fea. ¿Salomón no es? No, ya me voy a acordar. Porque en ese entonces no se hacía transferencia bancaria ni nada. Entonces toda la plata que ellos iban ganando en la gira la iban llevando con ellos. Entonces estaba todo en valija, en los aviones, todo. Entonces ellos Barbieri, el padre de Carmen Barbieri. Por eso, el trío era Gardel, Barbieri y Lepera. La mayoría de los tangos que cantaba Gardel, tangos, milongas, todo, eran autorías de Gardel y Lepera. Pero en muchos otros también participaba Barbieri. Entonces, en el accidente, todo el dinero que llevaban consigo, todo se quemó. Y ella contaba siempre que tuvieron una situación económica muy angustiante en toda esa época, además de tener que sobrellevar la muerte de su papá. Y sí, entraron en quiebra porque no había un lugar de un plazo fijo, un banco donde se puedan ir a buscar, si no lo contenían encima. Y claro, encima estamos hablando de 1935. Y el mudo Gardel se le llamaba, de cariño. Yo disfruto muchísimo, soy de escuchar mucho a Gardel. Entonces de cariño se le llama el mudo, el zorzal, el morocho. Y era un tipo que por ahí nos cuesta dimensionar hoy en día el nivel de cantante que era. Primero, él filmaba todas sus películas con la Paramount, con la Metro-Goldwyn-Mayer. Filmaba ya en Hollywood, porque era una estrella internacional. Al punto tal de que fíjate que hasta el día de hoy se sigue usando el tango por una cabeza. En el cine es el tango más reproducido en el cine. El que más se ha usado en todos lados es por una cabeza. Claro, es por una cabeza. Es más, el reconocido a nivel mundialmente ese tema. Fíjate que lo bailan en Perfume de Mujer. Por eso lo baila Schwarzenegger en la película Mentiras Verdaderas, lo baila... cuando pone la flor, sí. Claro. Después lo baila también Al Pacino, Perfume de Mujer.
no sé, en un y montón creo de lugares. Que Travolta también, en algún momento cuando hace una peli de bailes que hacían sus tiempos. Creo sí, que Robert Duvall también lo baila también por una cabeza. Entonces, y ese tango es de Gardel y Lepera. Ah, mira vos. Entonces, sí, y el mudito era una cosa maravillosa, pero maravillosa. Y hasta el día de hoy, si bien su voz trata de ser mejorada de manera digital, para tener en cuenta cómo se grababa en esa época, era directamente los tres, Gardel, Barbieri y Lepera, parados, solos en una habitación, frente a un cono. ¿Viste cómo eran los conos de salida de las vitrolas? ¿Te acordás los tocadiscos viejos que era donde literalmente se pasaba el disco? Parlante. Salía ese cono de bronce. Bueno, sí. Era un cono enorme de bronce que ellos estaban en la parte más ancha, digamos, de la parte más finita era la aguja que grababa sobre el disco o un rollo de cera. Entonces ellos cantaban en esa habitación con las guitarras en vivo, mientras ese dispositivo tomaba la voz e iba grabando directamente sobre lo que después se estampaba el disco. Pero esa era la tecnología de grabación. O sea, sobre entonces, el vinilo o después venía el vinilo. Después se imprimía el vinilo sobre eso, pero se grababa ese molde maestro sobre el que después se imprimía el vinilo. Entonces, ¿cómo grababan ellos? Así, de una y primera, sin edición, sin nada. Era vamos y vamos. Entonces, todo lo que escuchamos hasta el día de hoy de Carlos Gardel está hecho así, los tres tocando en vivo, por así decir, parado frente a ese cono, Gardel cantando y Barbieri y Lepera dándole la guitarra, y es lo que nos maravilla hasta el día de hoy. No era con la tecnología de hoy en día que si hay errores se arregla, ¿viste? Claro, es más, hasta una de las grandes maldiciones que existe hoy para muchos músicos es el autotune. Sí, tal cual. La otra vez veía uno de estos traperos, no le sé el nombre, perdón, no es que hablen en detrimento de los traperos, sino que no los conozco. Había uno que vio que entre la multitud parecía que había alguien agrediendo a una chica. Entonces detiene su show para pedir a la seguridad que lo saque a ese tipo, lo cual me pareció algo muy loable. Por supuesto. Pero dentro de esa noble acción me dio gracia, pero cuando dijo para, el para estaba tuneado. Hablaba tuneado, sí. No te puedo. Hablaba y se escuchaba así como hablan ellos, así. Entonces se escuchaba el tuneado, incluso aún hasta que apagaron el autotune, la voz de él seguía estando modulada mientras decía para y le hablaba al otro para que lo saque de seguridad. Dios, entonces eso es lo que hay muchos cantantes que están en contra del autotune. Sí, tal pero esa es la inteligencia artificial metiéndose en nuestras vidas. Exactamente, Maco. ¿Con qué seguimos, Maco? Tenés mucho ahí, veo, No, mirá, vamos un poquito al fin de la guerra, al supuesto fin de la guerra. Sí. En el medio, ¿por qué? Porque venían Irán e Israel tirándose misilazos de acá, de allá. Israel bombardeaba Irán, Irán respondía. Entonces estaban en ese intercambio, donde todo daba a pensar que se iba a ir escaneando cada vez más. En el medio, Donald Trump empieza a histeriquear y a coquetear de que se iba a meter de solo estar en la guerra. Bueno, empiezan a ir buques hacia allá, y de solo estar hubo un bombardeo estadounidense a través de unos aviones en una misión caza que dicen que duró 25 minutos, con un bombardeo a una central nuclear iraní. Central que Estados Unidos dijo en el momento, Donald Trump dijo en el momento que había sido destruida. En respuesta creo que al otro día o a los 2 días, de Irán disparan las mismas cantidades de bombas que los aviones dejaron caer sobre la base, disparan a una base estadounidense en Qatar. Cuando se dispararon misiles ultrasónicos. Claro, no eran misiles balísticos nomás. Misiles balísticos más adelante. Sí. Eran los misiles balísticos nomás. Y se lee esto desde afuera, que fue como una respuesta casi hasta un diálogo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos había avisado
con tiempo de antelación que iba a bombardear eso. Entonces fue una base que ya había sido abandonada hace un montón, o sea, hacía meses atrás había quedado abandonada eso. Entonces Estados Unidos tiró unas bombas ahí. Y la base estadounidense en Qatar también había sido abandonada meses atrás. Entonces es como que fue un intercambio, porque a la vez Irán le respondió con la misma cantidad de bombas que ellos le habían lanzado en esa base, ellos le respondieron. Entonces ahí es cuando Trump dice o propone un alto al fuego a Irán. En ese medio, mientras Donald Trump propone eso, Israel hace un pequeño ataque a no tan gran escala de misiles a Irán. Lo que produjo la bronca de Donald Trump. En un video que teníamos en algún momento, pero que yo dejé por algún lado, se lo ve a Donald Trump cuando, estando en los jardines de la Casa Blanca, le preguntan por eso y él se muestra muy irritado con Israel. Sí, estaba muy molesto. Claro, porque él decía, son dos pueblos que están peleándose hace mucho tiempo y eso los lleva a hacer pelotudeces, dijo en inglés. Sí, sí, sí. Y que él estaba muy enojado con Israel porque Israel no había respetado el alto al fuego. Estaba muy desilusionado, creo, algo así dijo, con Israel porque no habían respetado el alto al fuego. Y en el medio de eso salió el primer ministro o presidente, no sé cómo sería, de Irán, sí. Claro, a anunciar el fin de la guerra. Entonces dice, pero diciendo como que Irán había ganado la guerra. Ese es el mensaje que daba Irán puertas adentro. Terminamos porque ganamos. Claro. Entonces el mensaje decía, tras la heroica resistencia de nuestra nación, asistimos al establecimiento de una tregua y al fin de esta guerra de 12 días impuesta, señaló Pezeshkian a través de un mensaje difundido por la agencia IRNA. Asimismo sostuvo que, si bien el iniciador de esta guerra impuesta fue el enemigo terrorista, su fin fue determinado por la voluntad y la autoridad de la gran nación iraní. Hoy, tras la valiente resistencia de su gran nación que hizo historia, presenciamos un alto al fuego y el cese de una guerra de 12 días impuestas a la nación iraní por el aventurerismo y la incitación del régimen sionista, expresó el mandatario. Entonces, ahora están en un status quo, veremos qué pasa, veremos si se sigue avanzando en un diálogo que ojalá lleve a buen puerto y que buen puerto, exactamente. Paz, ¿no? Claro, ahora hay que ver, por ejemplo, qué va a pasar en Gaza. ¿Por qué? Porque este alto al fuego de Israel significa también que va a dejar de bombardear, porque mientras estaba bombardeándose con Irán, se bombardeaba también, se seguían los bombardeos sobre Gaza. Una franja, sí. Exactamente, entonces eso no se detenía. O sea, vos decís, este anuncio de él, ¿qué significa? Si es total o parcial el tema de parar un poco la guerra. Claro, se ve más como esto, un paremos la mano. Un stand-by, digamos. Claro, un stand-by, dialoguemos. Fuerza. ¿Por qué? Porque también decían que Irán estaba debilitado. Porque se decía al principio que tenía 3.000 misiles hipersónicos. Pero parece que tenían 1.000 misiles hipersónicos. Entonces con eso no te alcanza para una guerra, por lo que decían. ¿Por qué? Porque si a Israel se le sumaba a Estados Unidos, entonces no tenía para hacer, claro, no tenía para poder responder. Entonces parece que también por eso fue. ¿Por qué? Porque a la vez Israel también ya estaba debilitado. Israel de a poco se iba quedando ya sin ese arsenal que, por ejemplo, para la cúpula de hierro con la que se defendía. Por eso cada vez entraban más misilazos a las ciudades, porque ya no tenía todo el abastecimiento para defenderse. Entonces, aparte las armas, el dinero que eso requiere. Claro, porque eran carísimos. Los misiles que utilizaban para poder defender en esa famosa cúpula de hierro eran un montonazo. Muchísima plata. Claro. Entonces parece que los dos vieron conveniente seguir esto de como un acuerdo y mantener este alto al fuego, y yo imagino un diálogo a ver hacia dónde se llega. Vamos a ver hasta cuándo. Claro, ojalá sea duradero y ojalá también lleve esto a una salida lo más pacífica posible con el tema de la franja de Gaza, que a mí
si bien es cierto que lo de Irán me tenía muy intranquilo todo, pero me sigue preocupando muchísimo más, Gaza. claro. Sí, porque por la ¿cómo se diría? Invulnerabilidad. Por la vulnerabilidad. Por la vulnerabilidad. Claro. ¿Por qué? Porque estamos hablando que sigue estando el peligro de que haya una gran mortandad de niños debido a, digamos, que se mueran de hambre, porque no tienen recursos para alimentar, que se acabó el suero para bebés, que se acabó un montón de cosas que necesitan ser repuestas. Y nada, hasta el día de hoy la presencia israelí sigue siendo fuerte, no se deja pasar gente. Entonces nada, veremos qué pasa. Y ojalá que todo cambio y toda acción sea para bien y nada, y ya pasemos por alto el tema de la guerra, porque de repente era, quienes vivimos los 80 nos acordamos lo que era ese peligro constante de la posible guerra nuclear. ¿Te acordás que se fantaseaba mucho en el cine, cuando charlábamos, estaba presente en la música, todo? Sí. Que en cualquier momento nos comíamos un misilazo. Exactamente. Y bueno, de repente había resurgido eso, yo lo notaba en las charlas con mis hijas, cuando me preguntaban sobre si podía llegar o no a suceder el lanzamiento de bombas nucleares. Incluso ya se habían empezado a publicar mapas en las redes, donde cuáles serían las zonas del planeta más afectadas por guerras nucleares, cómo superar un bombardeo nuclear en caso de que tengas que resistir. Y la verdad que vivir a la sombra de eso es una porquería. Se estaba hablando inclusive, como vos decías, hasta de una tercera guerra nuclear. Claro, sí. No, una guerra mundial. Guerra mundial, sí, perdón. Por suerte hasta ahora guerra nuclear hemos tenido... No, una tercera guerra mundial, perdón. Claro, hasta ahora guerra nuclear se podría considerar la segunda guerra mundial, porque fue hasta ahora la única guerra de la historia donde se usaron bombas nucleares, que fue la que usó Estados Unidos en Nagasaki y en Hiroshima. Porque no nos olvidemos que hasta ahora la única nación que utilizó armas de destrucción masiva contra otra nación fue Estados Unidos. Que tiró 2 bombas nucleares. Entonces, ellos que se llaman los héroes y los defensores de la libertad, bueno, son los que mataron muchísima gente con eso. Entonces, bueno, nada, esperemos que esto surja para bien. Lo que yo también me preguntaba es qué va a pasar con todo lo que pasó en el durante. Porque, sobre todo, qué pasó con todas las declaraciones que hacían respecto a las declaraciones de Javier Milei y a las vendetas que prometían a la nación argentina. Entonces, la verdad, eso me tiene preocupado, porque nosotros ya nos comimos unos atentados antes. ¿Vos decís lo de la Patagonia? No. ¿A qué te referís cuando decís por el tema de Milei y ellos? Porque Milei hizo declaraciones donde decía que condenaba el ataque iraní a Israel y festejó el bombardeo estadounidense en Irán. Y todos los presidentes mundiales mantuvieron una postura donde no surgieron a favor de ninguno de los dos. Javier Milei se puso a favor y festejó los bombardeos en Irán, al punto tal de que el primer ministro israelí, o creo que era un ministro de defensa, cuando Israel bombardea una cárcel iraní, mostró videos de eso y mostró la imagen contando que habían realizado con éxito el bombardeo. Terminó con el lema "Viva la libertad, carajo", en español. Entonces es una referencia directa a Javier Milei. Claro. Entonces, por eso y por muchas otras cosas más, fue que del lado iraní dijeron que no iban a olvidar las ofensas de Buenos Aires. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, porque si ojalá acá termine la guerra, acá terminen también todas esas vendetas prometidas. Entonces, que no transcurra a mayores. Ojalá que no. Porque eso es lo que decía... Hasta la AMIA estaba con doble seguridad por ese tema, justamente por esa duda. Se habían cerrado todas las embajadas, todo. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos tenido esa experiencia. Y no nos entraba un quilombo más, y ahora este tipo, este fanático sionista, de repente nos trae un despelote de arriba, donde hasta el mismo Petri había reunido al Consejo de Seguridad para que analicemos el tema de la posible guerra. Pero bueno, vamos ahora a una pausa escuchando a los amigos callejeros con...